y leemos ahí la palabra. Yo estoy leyendo siempre la versión Reina Valera contemporánea. Gloria a Dios. En el capítulo 16 vamos a leer del versículo 21 en adelante. La palabra de Dios dice así: Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino solamente en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo: Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Hasta ahí leemos la palabra de Dios. Cierre sus ojos un instante. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pido que tú tomes control y dominio de cada uno de nosotros, Señor. Que todos nuestros pensamientos en esta hora sean ordenados para que tu palabra, Señor, pueda penetrar a lo profundo de nuestro corazón. Quita toda distracción, toda perturbación, todo cansancio, todo lo que perturbe en esta mañana. Yo lo sujeto en tu nombre y lo echo fuera de este lugar, declarando el poder de tu Espíritu Santo, ministrando sobre nuestras vidas, Señor. Te pido tu guía, tu inspiración para transmitir tu palabra como está en tu corazón para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este para mí siempre fue un capítulo de la palabra de Dios que tiene un condimento especial, muy curioso, porque uno piensa a veces, ¿no? Y dice: ¿cómo puede uno pasar de una gran revelación tremenda de Dios a un rato después ser usado por el enemigo, tal como sucedió en este caso, donde Pedro, minutos antes o un rato antes o horas antes, no se sabe específicamente cuánto tiempo, estando con Jesús y con los discípulos, Jesús les pregunta acerca de qué es lo que la gente dice acerca de él. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Que quién soy? Entonces algunos dicen que eres Elías, que eres un profeta. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo mira a Pedro y le dice: bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni sangre ni carne. No fue una revelación humana, sino mi Padre que está en los cielos te reveló eso a tu corazón. Pedro, me imagino, habrá mirado a los otros como era Pedro, habrá dicho. Y Jesús siguió hablando y les dijo: voy a tener que ir a Jerusalén, voy a tener que enfrentar a los sacerdotes, a los fariseos, y me van a tomar, me van a meter preso, me van a torturar y por último me van a matar. Y Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, esto jamás te acontezca. Y uno dice: ¿cómo puede ser que pase de una revelación tan grande a un estado donde el propio Jesús le dice, ahí usted lo puede leer en su Biblia, en su versión: apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. ¿A quién se lo dijo? ¿A usted que estaba Pedro acá y le dijo: apártate, Satanás? No, a Pedro lo miró a la cara y le dijo: apártate de mí, Satanás. Mire, si el Señor le dice a usted así, ¿cómo se sentiría usted? Yo, Señor. Y uno dice: ¿cómo pasa esto? Pero sabe que hay
revelaciones que no afectan nuestros intereses. Por ejemplo, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, a Pedro en lo personal lo beneficiaba. Él era uno de los 12 elegidos por el Mesías, por el Cristo. Entonces a él no le afectó esa revelación, le dijo, tú eres el Mesías, el Salvador. Ahora cuando escuchó la otra parte que Jesús le decía, me van a matar, Pedro pensó para sí, que no lo dice aquí, pero él pensó, no, Señor, ¿cómo te vas a ir de al lado nuestro? Si vos sos el Mesías, nosotros tus 12, nosotros te acompañamos, hacemos milagros, vos nos comisionás, echamos fuera demonios, te vemos sanar enfermos. ¿Cómo que te vas a morir? Claro, pero no le dijo así a Jesús. Se lo dijo de otra forma para parecer más espiritual, más elegante, más pensando en el otro. Pero en realidad Pedro estaba pensando en sí mismo. Egoístamente, cuando le dijo a Jesús, esto no te acontezca, él estaba pensando en él, que él se iba a quedar físicamente sin su Salvador. Por eso Jesús lo reprende y le dice, pones la mira en las cosas humanas y no en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. No entiendes propósito. Por eso, hermanos, él se disfrazó de esa compasión, pero en realidad él estaba pensando en sí mismo y por eso fue reprendido. Por eso es que después Jesús sigue diciendo aquí en esta palabra, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso es que le dice después de esto, porque lo que estaba haciendo Pedro era estar pensando en sí mismo y Jesús le estaba diciendo, si alguien me quiere seguir a mí, tiene que poner primero las cosas de Dios en primer lugar. No sus intereses personales, no lo que él espera. Entonces dice que les habla esta palabra y lo aclaro por las dudas, creo que usted lo interpreta. No es que dice que uno tiene que perder su vida, ¿no? Como que yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, pum, no vale nada mi vida, o esa es la intención de Dios. No, está diciendo que uno tiene, como menciona aquí esta palabra, el que quiera ponerse primero y dice, no, yo soy lo más importante, o yo quiero esto, quiero lo otro, está errando. Y en cambio el que pone primero al Señor y está dispuesto a ponerlo a Él en primer lugar, dice que va a ganar su vida. Porque hay un principio espiritual, hermanos, que es el principio de la ganancia a través de la pérdida. Yo pierdo, entre comillas, el estar preocupado solo por mis cosas y lo pongo a Él primero, pero termino ganando. Porque Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Son principios del reino, contrarios a lo natural, contrarios a lo secular, donde en un trabajo secular mucha gente compite por ser el primero y si hay que serruchar el piso lo serrucha, ¿no? Intereses personales, pero en Cristo Jesús el Señor nos ha preparado todas las cosas y nos ha concedido y quiere que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. Ahora, si yo le pregunto con sinceridad, hermanos, ¿cómo le suena a usted este versículo, ¿no? que dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Suena como pesado, ¿no? No creo que nadie escuche este versículo y diga, tome su cruz y sígame. ¡Hey, yupi, qué bueno! No, suena como algo pesado a llevar adelante. Y aún muchos hermanos en Cristo usan este versículo como para distinguirse o hacerse los mártires, ¿no? Entonces por ahí tienen un problema y dicen, no, es que yo tengo mi cruz, llevo mi cruz. Y andan con cara así cara de cargar la cruz, ¿no? Otros miran a su esposo, a su esposa y lo miran y dicen, esta es mi cruz. Miran a los hijos cuando están durmiendo y dicen, estos son todas las cruces que yo tengo. Y no es así. El trabajo es mi cruz. Es un error, hermanos. Es un error. Otros buscan justificar problemas
meten la pata, perdónenme la expresión, dejando a Dios atrás y después andan mal y dicen, no, es mi cruz. No es esa la cruz. Esa es la consecuencia justamente de hacer lo contrario, de no poner a Él en primer lugar, de no negarse a uno mismo y poner, Señor, aquí estoy, gracias por lo que has hecho por mí. Y ahí poner al Señor para que el Señor pueda guiarte y pueda bendecirte. Por eso muchos se alejan de este pasaje porque suena como algo imposible. Entonces muchos deciden ser, perdónenme la expresión, cristianos mediocres, cristianos no consagrados, cristianos carnales, cristianos a medias, cristianos ahí con un pie adentro, un pie afuera, porque dicen, no, es muy alta la demanda. No, hermanos, hay que entender. Por eso en esta mañana vamos a hablar acerca de la cruz y de la obra en la cruz, porque nadie puede comprometerse realmente con aquello que no conoce. ¿Cómo voy a seguir a Cristo si no le conozco? ¿Cómo lo voy a poner en primer lugar si no sé por qué ponerlo en primer lugar? Hermanos, muchos quizá dicen, ¿no? Hay un problema, contá conmigo. ¿Ha dicho eso alguna vez o no? Mire si alguien le responde y dice, bueno, pero ¿con cuánto puedo contar con vos? No, es una forma de decir, contar conmigo. ¿Puedo ir a vivir a tu casa? No, pará, tanto no. Bueno, ¿con qué cuento? Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos en Cristo, que también le decimos, Señor, contá conmigo, Señor, contá conmigo. Pero ese pasaje nos queda muy lejano. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque, hermanos, para esa relación con Dios que me lleve a mí a decirle, Señor, yo quiero seguirte y ser tu discípulo, eso conlleva también mi tiempo, mi descanso, mi dinero y un montón de cosas más. Que no es que Dios me la está pidiendo, Dios está diciendo, si tú quieres seguirme realmente, tienes que negarte a vos mismo y tomar tu cruz y seguirme. Vamos a hablar un poquitito de la cruz para conocer, hermanos, el alcance de la cruz. Si usted me acompaña en 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18, dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y después el 21 de ese mismo capítulo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña que Dios se reveló desde la creación. Siempre lo digo, cuando uno va a esos lugares inhóspitos donde el hombre no llegó, no sembró nada y uno ve una flor ahí en el medio de una montaña, en un huequito de la tierra, ve ahí un poquito de tierra y sale una florcita que quizá tiene amarillo, un pétalo amarillo con pintitas lilas y los pistilos de color naranja. Uno mira y dice, ¿quién pintó acá? ¿Quién hizo esto? Dios, mostrando su poder, quiso revelarse para que usted mire las montañas y diga, Señor, qué maravilloso. Vea un documental del universo que es infinito. Los científicos dicen, no tiene
principio ni fin. Y dice, eso lo ha hecho Dios para que el hombre pudiese reconocer la grandeza de Dios. Pero dice que como el hombre no lo reconoció a Dios, ni le dio la gloria, entonces Dios estableció revelarse a través, mire lo que dice el apóstol Pablo, de la locura de la predicación. Porque es una locura que Dios haya tomado forma de hombre en Jesús, haya vivido aquí en la tierra y haya permitido, siendo Dios, que lo golpeasen, que lo torturasen y que lo matasen en una cruz. Es una locura para cualquier emperador, para cualquier rey, para cualquier gran militar o estadista de la historia. Es una locura. Sin embargo, es lo que Jesús hizo en la cruz. Pero esa cruz, queridos hermanos, tiene un símbolo, tiene una simbología. La cruz significa maldición. ¿Sabía usted? Cuando usted se pone una cruz acá, esa cruz significa maldición. Claro, usted no lo pone por eso, usted lo pone porque quizá dice, bueno, yo me identifico con la cruz de Cristo. Pero en realidad era un símbolo de maldición. Como es maldición el pecado para el hombre. ¿Cuánta gente se ha dado cuenta con los años la maldición que ha sido el pecado? Hermanos, tristemente, el pecado es lo que daña al ser humano. El pecado al principio parece atractivo, seductor, pero su fin es la muerte. Pregúntele a una persona que tuvo la desgracia de tomar la mala decisión de adulterar, de perder a su familia, de perder el respeto, si hoy cambiaría ahí caído en esa situación por lo que pudo haber vivido, las horas, días o donde estuvo ahí elucubrando y dando a luz al pecado, si cambiaría eso por la paz que tiene llevar un matrimonio santo delante del Señor. Dígale a una persona que perdió todo por un vicio. Dígale a una persona que estuvo que está en un lecho de muerte por una enfermedad provocada por un vicio. ¿Cómo no cambiaría? Yo escuchaba la otra vez el testimonio de este cantante famoso, Sandro, donde él hablaba y él decía que fumaba 3 atados de cigarrillos por día. Y yo pensé que no me hacía nada hasta que tuvo un cáncer, un problema pulmonar y todo eso. Y decía, yo le digo a los jóvenes, no fumen. Y usted me dice, pastor, ¿pero dónde dice en la Biblia que no hay que fumar? No, la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debes cuidarlo. Y todas las cosas que la Biblia menciona como pecados son cosas que dañan al ser humano. Cuando Dios te dice no hagas esto o tenemos una lista donde se mencionan pecados, en realidad son cosas que nos dañan a nosotros y que nos mantenían atados y bajo maldición. Por eso es que Jesús, ese cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, muere en la cruz, en ese símbolo de maldición para llevarse la maldición del pecado sobre la humanidad. Él es el cordero que quita el pecado del mundo y nos permite a nosotros, a través de la fe en Él y en su sacrificio, ser libres de la esclavitud del pecado. Hermano, yo conviví con adictos a las drogas por 2 años y medio. Y parece muy, pero es un infierno la droga. Es un infierno. Es un infierno. Madres llorando por sus hijos. Un día me dijo un muchacho grande, me dijo, yo tenía plata en la mano y veía a mi bebé llorar porque tenía hambre y tenía leche y me iba y me compraba droga. ¿Escuchó eso? Eso es lo denigrante que es el pecado, la maldición que es el pecado sobre el ser humano. Sin embargo, Jesús muere en la cruz para llevarse esa maldición sobre su propia vida. Por eso, queridos hermanos,
Es una locura que un Mesías muera como un maldito malhechor. Es una locura. Pero el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Él nos redimió, nos volvió a comprar, nos sacó de esa maldición, haciéndose Él maldición. Gloria a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, no se crucificaba a un corderito, se lo degollaba y se derramaba esa sangre para tapar transitoriamente el pecado. Por eso era necesario que viniese un cordero sin mancha y sin pecado, como debía ser esa ofrenda, esa ovejita, ese corderito que era sacrificado, sin mancha, sin defecto. Ahora, ¿por qué la cruz? Porque era el medio de matar a los malhechores y un símbolo de la maldición. Por eso Jesús muere en la cruz y dice esta palabra: es hecho maldición por nosotros. Y Él no fue degollado, pero sí su sangre fue derramada. En esa cruz, Él derramó su preciosa sangre que quitó el pecado del mundo y quita el poder que tiene el pecado sobre el ser humano, que se cobija, que se refugia mediante la fe en el sacrificio que Jesús hizo por la cruz. No sé si usted va pudiendo entender un poquitito. Entonces, cuando Jesús me dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, yo necesito conocer el alcance de la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque ¿qué voy a seguirlo? Si usted cree que Jesús es un personaje histórico nada más, si usted no ha podido degustar en su propia vida lo que es ser transformado, lo que es ser libre. Quizá usted me dice: pero yo, pastor, he venido muchas veces, fui a una iglesia, fui a la otra. Pero yo te pregunto, ¿has experimentado el poder de ser libre de la esclavitud del pecado? Porque si lo has experimentado, es por el sacrificio que Él hizo en la cruz, el cual tú no viste ni yo vi. Yo he visto en una película la representación de la muerte de Cristo. No lo vi a Él crucificado, ni lo vi a Él resucitado. Pero sí hay sobre mi vida un testimonio vivo de que lo que me dice la palabra de Dios, que si yo creo en Él, mis pecados son perdonados. Yo fui libre de la esclavitud del pecado. Yo era una persona que para sentirme bien tenía que tomar. Usted me ve ahora y dice: ¿qué? Sí, tristemente. Y era esclavo del pecado. Pero cuando alguien me dijo que Jesús me amaba, que me podía cambiar mi vida, que si le recibía a Jesús como mi Salvador, y yo dije: esto es lo que necesito. Y recibí, pude sentir en mí el efecto del poder de la cruz, ese perdón de pecados. Por eso no lo cambio a Jesús por nada de este mundo, jamás nada. Y usted dirá: pastor, porque usted no le ofrecieron nunca ser multimillonario. Y si aquí dice la palabra: ¿qué puede dar el hombre por su alma? ¿De qué te sirve ser multimillonario si te vas a morir y te vas a ir por toda la eternidad al infierno, lejos de Dios? ¿De qué te sirve? Ay, pastor, pero si piensas todavía así, sigue escuchando la palabra para que puedas entender y puedas decirle al Señor: yo quiero entender, Señor amado. El libro de Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice así, otro efecto de la cruz: y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cuántos estaban muertos en pecados? Ay, pero ¿qué pecado pudo haber hecho usted, hermana? Pobrecita, no. Si acá no se trata de ser bandolero, violador, todos los pecados son iguales y nos separan de Dios. Y si hay alguien por ahí que dice: no, yo jamás pequé, vamos, revise un poquitito sus pensamientos quizá.
si ha hablado mal de alguien, si ha pensado mal de alguien, porque eso también es pecado. Dice que Él, a nosotros que estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. No te perdonó el Señor algunos pecados. Él te perdonó todos los pecados. Por eso es un error. Es falta de búsqueda de Dios, de consagración. Estar en Cristo y seguir pensando, eso que hice, Dios no me lo perdonó. Él muere en la cruz y su sangre preciosa nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. No dejes que el diablo te acuse, no dejes que el diablo te mantenga atado con cosas del pasado. Acércate al Señor y si necesitas una vez más orar, hablar, charlar y decir, bueno, esto viví yo, vamos a orar para que el Señor con su sangre preciosa te limpie y te haga entender que Él murió y perdonó todos tus pecados. Algunos viven con culpa. Algunos por errores, por pecados, por cosas, le dan una mala educación a los hijos porque se sienten culpables. Acá quizá no pasa, pero por ahí alguien que fue un mal padre, una mala madre, entonces ahora con los hijos es permisivo. Ay, bueno, no, porque, pero en realidad en el fondo es porque siente todavía culpa. Pero la Biblia dice claramente que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Dios las hace todas nuevas. Tú tienes que creer en la obra de la cruz, en la obra que Jesús hizo en la cruz, para sentir en tu vida el efecto de ser perdonado de todos los pecados. Y sigue diciendo que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El diablo tiene un acta con tu nombre y apellido y tiene memoria de cada vez que te tentó, que te indujo a hacer ciertas cosas y que tú pecaste y accediste y voluntariamente cediste y todo eso. Lo tiene anotadito. Pero Jesús cuando muere en la cruz y triunfa, como sigue diciendo ahí sobre principados y potestades, Él junta todas las actas y los clava en la cruz, diciendo, todo aquel que crea en mí, el acta de sus pecados que dice que merece ir al infierno por lo que ha hecho, ahora yo la clavo en la cruz y la anulo por ese sacrificio. ¿Entiende eso? Imagínese que usted tiene una deuda. Usted tiene una deuda grande, grandísima. No la puede pagar. Va a llegar un momento que lo van a desalojar, lo van a echar a la calle como un perro, le van a quitar todas las cosas. Y un día viene alguien y le dice, mira, tu deuda la pago yo. Olvídate de esa deuda. ¿Qué hace usted? Oh, gracias, Señor, pero no, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Estoy a su disposición. Si alguien le salvara la vida a un hijo suyo, ¿qué haría usted? ¿Haría usted? Gracias, che, como quien, Señor, se le cayó el papel. Gracias. ¿Sería lo mismo? No, usted viviría agradecido a esa persona. Imagínese cómo debería ser nuestra vida si nosotros realmente comprendiésemos el alcance de la obra de Jesús en la cruz. Hermanos, nos aferramos a esa vida. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la va a perder. Si tú te aferras solo a lo material, solo a esta vida, ¿quién tiene comprada la vida? Dígame, ¿alguien tiene un papel que diga los años que usted va a vivir? ¿Alguien lo tiene? Muéstremelo si lo tiene. No lo tiene, no sabe usted. Usted vive de prestado, usted vive pensando, viviré 100 años, planifico todo.
Y Jesús en esa parábola dijo, hoy vienen a pedir de tu alma. ¿Y qué va a hacer de todo lo que tenés? Por eso cuando Jesús dice, el que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que pierda su vida, no está hablando de tirarse, de andar hecho un hilachiento así, de que no, está hablando de dejar lo propio y reconocer que el Señor es digno de ser amado, de ser seguido. Señor, tú con lo que has hecho en la cruz, ¿cómo no seguirte? Y sigue diciendo esta palabra que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque el diablo creyó que lo había vencido, que cuando lo vio muerto, ahí se acabó Jesús. Pero él murió, pero el poder del Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Y él bajó a los infiernos y le arrebató la llave de la muerte. Por eso cuando Jesús caminaba, los demonios lo miraban y lo reconocían quién era. Pero así todo, cuando el diablo lo tentó en el desierto, dice que lo tentó 1, 2, 3 veces y después se fue por algún tiempo. Y planificó. Pero cuando Jesús resucitó en la cruz, selló para siempre el destino de las tinieblas. Por eso el diablo anda tan enloquecido, tratando de destruir tu familia, tratando de destruir tus hijos, tu vida, tratando de enredarte, tratando de embotarte la cabeza para que tú no entiendas el alcance de la obra de la cruz, para que no experimentes la vida abundante que Jesús preparó para nosotros. Jesús lo dijo con sus palabras, me encanta decirlo, porque no es un invento de los creyentes. Jesús dijo, el diablo viene a robar, a matar y a destruir, a robar tu vida, tu familia, tu felicidad, a destruirte. Si por él fuera, mire, yo le voy a decir una cosa que no es una gran revelación, hermanos, pero ¿cuánta gente anda alcoholizada al volante? ¿Sí o no? El otro día un muchacho iba con una chica, 5 y pico de la mañana, 170 en una camioneta, la chica sin cinturón, chocan, muere la chica, él queda con vida, cuando la ve a la chica muerta, se quiere suicidar. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. ¿Cambiaría ese muchacho hoy en día? ¿Para qué tomé? ¿Para qué? Dice que gritaba el nombre de la chica. No te vayas, no te vayas. Esa es la obra del enemigo. Por eso, jóvenes queridos, no vean, vieron que cuenta la historia que cuando Colón vino a América, los conquistadores venían con espejitos de colores y le hacían a los indios... Y los indios estaban llenos de oro. Era algo normal para ellos el oro. Había tanto que era... Entonces le decía, ¿te gusta? ¡Qué lindo, los espejitos de colores! Te lo cambio por el oro. Y le daban el oro y los españoles le traían pedacitos de vidrio de colores. Y se llevaban el oro. Eso hace el diablo contigo cuando te muestra los cantantes famosos. Las luces. Los youtubers. ¿Cuántos seguidores tengo? ¡Qué popular soy! Y después se terminan muriendo de sobredosis porque no soportan todo eso que es ficticio. Y eso el diablo lo presenta como espejitos de colores. Y muchas veces por no conocer la obra de Dios, el alcance de lo que es el poder de Dios. Por eso decía Pablo, Cristo, poder de Dios. Andan los jóvenes atrás queriendo ser como estos que pobrecitos no conocen al Señor. Pero Dios es tan bueno que a veces Dios se revela también a muchos como este que yo le contaba al principio. Por eso no quieras imitar lo malo, lo que daña. Si eres joven, mira atentamente en la palabra. Mira, puedes decirle a Dios con toda seguridad, Señor, esto que está escrito es real. Dios está comprometido con su palabra. Tú puedes ser un joven diferente. Yo le digo delante del Espíritu Santo,
Jamás fui avergonzado por ser creyente. Al contrario, cuando yo dejé en mi secundaria 18 años, que siempre hacíamos cosas malas con mis amigos, yo dije, no hago más esto. Pero ¿cómo ahora? ¿Qué? Sí, pero tuve el respaldo de Dios y el reconocimiento de ellos de cómo había cambiado. Y pasaron los años y me encontré con algunos de ellos y los vi iguales. Y le agradecí a Dios, Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí y pude comprobar el efecto del pecado. Hermanos, yo en mi trabajo secular de hace unos años, de tasador de siniestros, nos reuníamos con un montón de compañeros, de colegas. Muchos de ellos por su trabajo, por ir por las localidades, salían un lunes de la casa y volvían un viernes, un sábado. Todas las noches trabajando y durmiendo en hoteles y yendo de aquí para allá y comiendo afuera y todo eso. Y nos juntábamos y se charlaba y muchos de ellos terminaban ahí y, vamos al cabaret. Pero muchos de ellos tenían sus matrimonios destrozados. Eran infelices porque la carga del pecado. Y yo Dios siempre me dio gracia para estar ahí y decir, no, yo no. Y no dije, porque Dios. Dije, ¿sabes que a mí Dios me permitió en aquel momento? Ahora tengo 29 años de casado. En aquel momento yo decía, tengo 22, 23 años de casado. Puedo mirar a mi esposa a los ojos. Puedo ver a mis hijos a los ojos. ¿Voy a ir yo a ensuciarme? Tenés razón. Me acuerdo una vuelta, éramos 5, estábamos cenando y uno insistía. Yo dejaba que hablaba. Cuando sale, vení, tomemos 2 taxis, porque no entramos en un taxi. Le digo, no, tranquilo, yo me vuelvo al hotel. Porque ¿sabe qué pasa? Y le dije esto. Y uno de ellos me dijo, no, yo lo acompaño, Mariano. Me dijo, no, sigue haciendo, no, yo te acompaño. Y cuando volvíamos me dijo, tenés razón, vos sabés, si yo ando bien con mi señora, ¿para qué voy a hacer esto? El pecado te esclaviza, te hace no saber decir que no, pero el Señor te respalda, te da gracia, te muestra que su poder es mayor y más importante. Gloria a Dios. Por eso en la cruz Jesús paga el precio que demandaba la justicia de Dios. Yo por mis pecados debía ir al infierno, pero hubo alguien que pagó mi deuda con Dios, que demandaba esa justicia. Ese es Jesucristo. Entonces, ¿cómo no voy a seguirle yo? Si Él pagó mi deuda eterna, si gracias a su sacrificio yo puedo entrar a la vida eterna, no por mis méritos, sino por Él ocupar mi lugar. Gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, es tan importante entender que el señorío del pecado y el poder de las tinieblas que tienen sobre el ser humano cae por tierra cuando yo tengo fe en la obra que Él hizo en la cruz. Cuando yo, por eso nosotros entendemos a través de la palabra de Dios. Hay una frase que escuché la otra vez, ya seguro usted la conoce, pero dice, Dios no tiene nietos. ¿Sabía usted? Ustedes no son nietos de Dios. No, porque mi mamá, mi papá es creyente, entonces yo vengo a ser nieto de Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y a todos los que creen en Él, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene hijos más grandes, tiene hijos más chicos, tiene hijos de todas las edades, pero es la decisión personal. Porque no vas a entrar al cielo por ser hijo de o nieto de, vas a entrar al cielo cuando tú recibas a Jesús como tu Salvador. Cuando tú pongas tu vida ahí y le estimes
menos valiosa que la vida del Señor. Y entiendas que tomar la cruz y seguir a Cristo no es, ay, no puedo ver más la tele, ay, no puedo ir a jugar a la pelota, ay, no puedo hacer esto, sino que dejar tu vida y seguir a Cristo tiene que ver con entender lo maravilloso, el alcance maravilloso de la cruz y seguirle a Él. Ahora usted va a decir, pastor, pero entonces no hay precio, no hay nada. Sí, hay un precio. Porque el común de la gente va para allá. Dígame cuál es la figura, hablando de lo que estamos hablando, la figura del macho argentino. Dígame socialmente. Un hombre engaña a una mujer con esta, ¿y qué es? Para el común de la gente, es un vivo bárbaro. Ahora una mujer engaña con este, ¿y qué es? Una atorranta. Pero es un pecado igual. Dios no hace acepción de nuestra concepción, nuestras cosas mundanas, el machismo, todo eso. Pero para Dios es el mismo pecado. Entonces, se trata de entender el alcance de su sacrificio, de la fe en su sacrificio. Ahora, hermanos, si no nos hemos dado cuenta todavía, hay algo más para ver. Está en Hebreos 12:2. Dice la Biblia que puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo no te voy a decir que tú vas a seguir a Cristo y te van a aplaudir todos. Tus compañeros de trabajo te van a decir, bárbaro. ¿Sabes por qué no lo van a hacer muchas veces? Porque tu cambio de vida les va a reflejar a ellos cuán lejos de Dios están. Porque quizá tienen una religión y quizá ciertos días en el año cumplen con ciertas cosas que ellos creen que es importante. Pero tú viviendo con Dios les vas a molestar al lado. Entonces te van a criticar. Y ese es el precio que quizá tengas que vivir cuando tomes tu cruz y sigas. Vas a tener que aprender a decir que no a algunas cosas. Pero no temas, porque cuando tú entiendes y decides, el Señor te va a respaldar. El Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. No vas a quedar como un tonto. Al contrario, Dios te va a dar gracia para poder decir esto no por esto, por esto, por esto y por esto. Y eso es mejor que ser un tonto llevado por... ¿Por qué se potencian las personas cuando están en grupo? ¿Ha visto usted? A mí me hierve la sangre cuando veo en los partidos de fútbol o esas cosas que hay un pobre tipo que anda a saber lo que hizo y vienen 7, 8 y le pegan y le saltan en la cabeza. Mire lo que es el ser humano. Quizás solo no se animaría a hacer eso, no harían eso. O los chicos jóvenes están solos y no, pero están 7, 8 y... Eso es lo que el diablo hace. Pero Jesús te da la oportunidad de ser una persona diferente, de que esa gracia de Dios se manifieste sobre tu vida. Por eso dice que Jesús, hubo algo que fue puesto delante de sus ojos. ¿Sabe qué fue puesto delante de sus ojos? Esto yo lo creo que es así. Tu vida y mi vida. Porque si usted cree que a Jesús le fue fácil ir a la cruz, Jesús estaba un día, se levantó así, dijo, bueno muchachos, me voy a la cruz, todo bien, tardo un par de días, vaya esto, pero todo bien. ¿Sabe que cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabía lo que iba a padecer? Y cuando él, después de la última cena que tuvo con los discípulos, se fue a orar al monte de Getsemaní, usted lo puede leer en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Humanamente, él sabía lo que le iba a costar, sabía lo que le iban a doler los clavos, los latigazos, los insultos, sabía todo lo que iba a vivir. Por eso humanamente nos mostró aún él
poniéndose delante del Padre y diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa. Esto debe entenderse bien, porque no es un acto de debilidad, hermanos, ir a Dios y decirle: Señor, siento esto, Señor, me cuesta esto. Es donde hay que ir a Dios, dando su vida y diciendo: no sea mi voluntad sino la tuya, Señor. Y dice un poquito más en ese pasaje que era tal su agonía que de su frente caían gotas como grandes gotas de sangre. Hay científicos que explican, gente que habla, yo no puedo hablar porque no conozco, pero dice que era tal su agonía, su presión, la actividad demoníaca que estaba ahí en ese momento para que Jesús no fuera a la cruz. Por eso cuando le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, estaba sabiendo lo que iba a hacer en ese momento. Me eres de tropiezo. ¿Sabe lo que fue la opresión en ese momento? La autocompasión. El diablo diciéndole: no mueras, porque sabía que si él no moría en la cruz, ni usted ni yo íbamos a poder estar por toda la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces dice que se presentó un ángel del Señor para fortalecer a Jesús. Y yo creo que esa fortaleza que vino de Dios es lo que dice aquí en este pasaje de Hebreos, que puesto delante de sus ojos, por el gozo puesto delante de sus ojos, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, la burla, el ser desechado. ¿Qué le pudo haber dado gozo a Jesús en ese momento? Que el Padre le mostrara: mira, si vas a la cruz, vas a sufrir, te va a doler, vas a estar, yo en un momento no voy a poder ver todo el pecado sobre tu vida, pero mira, cuando mueras, va a estar Didier, va a estar Lucas, va a estar Andrés, va a estar Norita, va a estar Juan, va a estar Susana, va a estar Josué, va a estar Sofi, va a estar Alma, que te van a conocer. Y Jesús se llenó de gozo y dijo: voy. Y se levantó como un ejemplo de hombría y enfrentó la cruz. Pero recibió esa fortaleza de parte de Dios. La recibió. Tu vida y mi vida fue puesta delante de sus ojos. Nos vio Él transformado, nos vio cambiados, nos vio padre de familia, creo yo. No vio ese joven borracho toda la vida, vio un padre de familia y dijo: voy a la cruz, voy a la cruz, voy a la cruz. Por eso cuando vas entendiendo todo esto, puedes decidirte y decir: voy a tomar yo también mi cruz. Quizá te falte, quizá no hayas ahondado, quizá hayas dado, en vez de avanzar normalmente al Señor, vas tipo pan y queso, como cuando éramos chicos y jugábamos despacito. Entonces te falta ver, te falta conocer, no te preocupas por inquirir en las cosas de Dios, por aprender. Entonces todo te cuesta, todo es un problema, todo... Pero si tú entiendes, si tú te preocupas, si tú comprendes lo que dice la palabra, entonces vas a ver que es sencillo darle a Él tu vida y dejar que Él ponga en ti la gracia para seguirle a Él. Ya estoy terminando, hermanos. Por eso hay que entender lo que es tomar la cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Era el problema que estaba con los judaizantes y los gálatas. Venían a decir: sí, lo de Cristo está muy bueno, pero no se olviden de la ley, se tienen que circuncidar. Entonces Pablo se le ponía los pelos de punta y le decían: ¿quién les enseñó? ¿Quién los estorbó para apartarse del Señor tan pronto? Entonces dice: esa gente quiere eso que ustedes hagan. Y mira lo que dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale algo, sino una nueva creación, una nueva vida, que es lo que Cristo te permite tener cuando tú crees en Él, cuando tú experimentas el perdón de los pecados. Entonces, Pablo está diciendo, no me voy a gloriar en otra cosa, sino en la cruz de Cristo, en lo que la cruz me permite ser, una nueva persona, una nueva creación. Entonces ya no me va a importar lo que piense mi vecino de mí. Ay, porque mi vecino... nos juntábamos todos los domingos a la mañana y contábamos las fechorías que hicimos en la semana, el sábado, y ahora me ve salir de la iglesia. Entonces ando como un espía, me escondo la Biblia, así voy. Que nadie se entere. No te va a importar, porque ¿quién te quita el ser una nueva persona, una nueva vida en Cristo? Por eso dice, yo solo me glorío en los efectos que la cruz ha tenido sobre mí, que soy una nueva persona. Hermano, ¿usted cree que va a poder agradar a todo el mundo? A mí no me gusta que me rechacen, le soy sincero. Pero hermano, si vos me decís a mí, y vos vas para agradar a todo, vas a hacer lo que quiere el otro, que quiere el otro, no, para eso estuve en el mundo, eso lo hice antes. Pero ahora estoy para gloriarme en la cruz de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Por eso, tomar tu cruz y seguir a Cristo no es algo humano que se logra con un sacrificio o con una autodeterminación. Vio como a veces pasa en las religiones orientales que uno ve y están horas sentados ahí quietos, o como otros hay en otras religiones, monjes de clausura, o como hay otros que se flagelan el cuerpo. No es eso tomar la cruz y seguir a Cristo. Es un entendimiento y una decisión que abre la puerta a una gracia de Dios que te permite seguir a Cristo, tomar tu cruz y seguirle a Él. No es un sacrificio humano. No vas a tener que levantarte hoy y salir y decirle a todos, ahora, ¿saben? Ya, eso hacen, ay, qué error, hermanos. Van y le dicen a la gente que no conoce al Señor, dice, no, ahora no puedo hacer más esto porque voy a la iglesia. Como si la iglesia te prohibiera algo. Dios no te prohíbe nada, Dios te da a escoger algo mejor. Dios, a través de su palabra, te muestra lo que te daña y te dice, tú eliges lo que quieres, pero nadie obliga a nadie. ¿Alguien se siente obligado aquí? Se puede parar, se puede ir, puede volver. Dios no obliga a nadie. Dios invita siempre. Y así Dios te invita a tomar tu cruz y seguirle. Es ponerlo a Él en primer lugar. Con esto termino. Uno de los pasajes para mí más hermosos. ¿Por qué Él te dice que si quieres ser su discípulo, tomes tu cruz y lo sigas? Porque Él fue nuestro ejemplo. Él lo hizo primero. Filipenses 2:5, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ya fue una humillación, hermanos, estar en la gloria de Dios, no necesitar nada y tomar un cuerpo humano. Perdóneme que le sea práctico y sencillo, tener dolor de panza, tener que comer porque tiene hambre, tener que dormir para descansar. Él, estando en la gloria de Dios, ya se humilló tomando forma de hombre. Pero así, ya en la condición de hombre, se humilló a sí mismo todavía más. Dice, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, llevando nuestros pecados y siendo maldición por nosotros.
Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En nosotros tiene que haber este mismo sentir. Si tú dices, ay pastor, pero es tomar la cruz, yo tengo una posición, pastor, yo soy tal cosa, soy tal otra. Mira, Jesús es Dios y dejó su gloria y tomó un cuerpo de un hombre y se humilló a sí mismo muriendo en la cruz por tus pecados. Y tú me dices que tú eres ¿qué? Por eso Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Póngame a mí en primer lugar y va a ver el respaldo de Dios. Dios no te va a dar un nombre que acá en San Rafael no va a haber nadie como yo. No, ni necesitas eso. Pero sí te va a dar la dignidad de hijo. Sí, la gente te va a mirar que antes quizá no te valoraba y ahora va a ver el cambio. ¿Por qué le han pedido oración a Nilda? Nilda, sí, físicamente yo la veo igual que hace unos años atrás. Pero dentro la gente va a ver la obra de la cruz en tu vida y va a querer lo que tú tienes. Por eso, toma tu cruz y sigue al Señor. Ahora conoces todo lo que Él hizo, el alcance. Entonces ahora puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero ahora tomar mi cruz y seguirte a ti. Estoy dispuesto, Señor, a que tu gracia se manifieste en mí. Estoy dispuesto, Señor, a no correr como corría antes tras las cosas del mundo, tras la desesperación. Ahora, Señor, me niego a mí mismo como tú hiciste y te pongo a ti primero, para que tú me muestres, para que tú me enseñes, para que tú me hagas crecer en tu camino. Es una decisión tomar la cruz, hermanos, que nos abre la puerta a la gracia de Dios. No es esclavizarse, no, es sí, Señor. Tú mereces que yo te siga, porque has sido mi ejemplo. Y todo lo que puedo tener en esta vida te lo debo a ti. Te sigo, Señor. Por eso es que yo entiendo que no se puede manipular a las personas. No se puede engañar a las personas. No se puede agarrar a uno y decirle, mire, usted tiene que hacer esto porque si no, tal cosa, o amenazar. No, si Jesús nos dio el ejemplo, Él no dice, vas a ser mi discípulo. Él dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Se siente obligado usted? No, pero Él te dice, si lo quieres, este es el camino.